también lo vieron en serio. ¿Sí? ¿O vieron todo en serio? ¿Usted no hizo una clase de Vamos a ver entonces de inmunosupresores. Sin lugar a duda, vamos a partir hablando por el más común de todos los inmunosupresores. Que no quiere andar. La ciencia. Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a buscar, ¿no es cierto?, en esta terapia inmunosupresora es evitar la expansión clonal de los linfocitos y bloquear la actividad del linfocito, específicamente el linfocito T. No sé qué le pasa. Les contaré que hay muchos inmunosupresores. Vamos a ver algunos ahora, porque resulta que el próximo año lectivo vamos a volver a ver inmunosupresores. Entonces, para no repetirnos la historia, vamos a ver los que más se relacionan con músculo esquelético, y el próximo año vamos a ver más los que se relacionan con enfermedades inflamatorias intestinales. Básicamente, ¿no es cierto?, sabemos que tenemos este eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, y que tenemos entonces una liberación de este glucocorticoide endógeno que es nuestro famoso cortisol. No quiere mandar. No, sin problema. Voy a tener que hacer una inversión, parece que un problema. Ya. Ya. Entonces, démosle así. Al dedillo. Importante, ¿no es cierto?, que estos glucocorticoides no se olviden que la glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, derivan de la molécula de colesterol. Y de ahí, ¿no es cierto?, tenemos varias cosas que se producen: el cortisol, las hormonas sexuales y, muy importante, ¿no es cierto?, la parte de los mineralocorticoides, sobre todo aldosterona. Porque lógicamente, como la molécula de origen es la misma con los mineralocorticoides, de repente nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que estos glucocorticoides tienen cierta potencia también mineralocorticoidea, que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a generar algunos efectos laterales en los pacientes. Importante, sí, acordarse de algunas cosas, y una de esas son las acciones metabólicas que tienen estos glucocorticoides. Fíjense que producen aumento de la gluconeogénesis, también aumentan la génesis de glucógeno a nivel hepático, y lo otro que disminuye la penetración de glucosa en los tejidos, es decir, producen algo muy similar, ¿no es cierto?, a lo que es resistencia a la insulina, que en el fondo, ¿no es cierto?, lleva a aumentar el catabolismo proteico, pero básicamente, ¿no es cierto?, ese aumento en la neoglucogénesis y esa disminución, ¿no es cierto?, en la sensibilidad de penetración hacia los tejidos, sobre todo músculo esquelético, de la glucosa, hace, ¿no es cierto?, que puedan aumentar la glicemia estos pacientes. Entonces, primera cosa que no quiero que se les olvide, que cuando ocupen glucocorticoide en pacientes de este integrado, son pacientes que lo van a ocupar por mucho tiempo. Entonces podría darse, ¿no es cierto?, que se nos altere la glicemia, y si el diabético es un diabético no compensado, tendremos que tener O. Y lleva un aumento en el catabolismo proteico, y eso produce retardo en la cicatrización y estrías. Dos efectos laterales que se van a dar con las terapias de glucocorticoides, sobre todo, ¿no es cierto?, estas estrías a nivel abdominal.
También en el metabolismo lipídico, ¿no es cierto?, tiene que ver con oxidación, síntesis, movilización y depósito de grasa, es influenciada por los glucocorticoides, potencian también la acción lipolítica de catecolamina y potencian también la acción lipogénica de insulina, sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que es la génesis de ácidos grasos libres. Y eso, ¿no es cierto?, produce una redistribución de las grasas cuando usamos corticoides que nos llevan a tres cosas importantes. Primero, ¿no es cierto?, uno de los efectos laterales más visibles en los pacientes que ocupan estas terapias, que es esta cara, ¿no es cierto?, de luna llena. ¿No es cierto? La luna llena es redonda, por lo tanto, esta cara de luna llena. Lo otro también, esta jiba de búfalo en la parte posterior, que claro, aquí no se nota mucho en el dibujo, pero es una jiba de búfalo. Y el otro, ¿no es cierto?, esta redistribución de la grasa abdominal, ¿no es cierto?, en esta parte abdominal, como se puede ver en la figura, que en el fondo son efectos laterales que se van a dar, ¿no es cierto?, con estas terapias de glucocorticoides. Importante también la actividad antiinflamatoria, y dentro de la actividad antiinflamatoria me quiero regir básicamente en este aumento de esta lipocortina 1 que va a inhibir a la fosfolipasa 2. Y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a qué cosa? Al mecanismo de acción más importante de la acción antiinflamatoria de los glucocorticoides, que es inhibir ¿qué cosa? La enzima fosfolipasa 2. Por lo tanto, si inhibimos la fosfolipasa 2, vamos a inhibir, ¿no es cierto?, la cascada del ácido araquidónico. También se ha visto que a dosis baja pueden inhibir, ¿no es cierto?, colagenasas y elastasas, que son enzimas que tienen que ver con la destrucción, ¿no es cierto?, de tejidos de cartílago. Por lo tanto, se ocupan también en dosis bajas a veces estos glucocorticoides, pero ya en otro tipo de cuadros, ¿no es cierto?, como podrían ser artrosis. Y lo que más nos interesa y a donde queremos llegar, ¿no es cierto?, es que disminuyen el número y alteran la función de los linfocitos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen una acción inmunosupresora. Nosotros en la inmunosupresión es considerado un efecto lateral. Sin embargo, ¿no es cierto?, nos sirve en algunas patologías, ¿no es cierto?, este efecto inmunosupresor, como vamos a ver ahora, y también obviamente en las enfermedades autoinmunes, sin lugar a duda, bajar la actividad del sistema inmune es una de las funciones más importantes que tenemos que buscar. Y ahora avanzó, ¿no?, incauta. Lo otro importante es que producen los glucocorticoides, no se olvide, disminución en la absorción intestinal de calcio y aumenta la eliminación renal de calcio, lo que estimula, ¿no es cierto?, a la paratormona. ¿Para qué? Para que aumente la resorción ósea, es decir, pase calcio del hueso hacia la sangre, ¿no es cierto? Y lógicamente, lo que vamos a encontrar finalmente es osteoporosis. Quiero que no se olviden lo siguiente, que la osteoporosis es el efecto lateral más grave de los glucocorticoides, pero es un efecto lateral que se da en el largo plazo. Ahora, como estos pacientes de este integrado van a ocupar terapia inmunosupresora por mucho periodo de tiempo, podría darse, ¿no es cierto?, estos cuadros de osteoporosis, sobre todo si son pacientes mayores. Y lo otro también importante, que inhiben la liberación de la hormona del crecimiento, por lo tanto inhiben el crecimiento en niños. Por esa razón, ¿no es cierto?, están contraindicados los glucocorticoides del niño, salvo, ¿no es cierto?, cuando lo ocupan en algunos cuadros respiratorios, pero son por un periodo, ¿no es cierto?, en bajas dosis y no más de 7 días. Son casos muy puntuales, pero no los podríamos usar como una terapia inmunosupresora. Lo otro importante, ¿no es cierto?, es la acción antialérgica, porque estabiliza, ¿no es cierto?, la membrana de los mastocitos y por lo tanto al activar, al estabilizar la membrana de los mastocitos, evitamos que estos mastocitos se rompen y liberan, ¿no es cierto?, mediadores, siendo el más importante, sin lugar a dudas, histamina. Por lo tanto, también tienen una acción antialérgica. Por eso fíjese que la pregunta más difícil, ¿no es cierto?, que usted no lo crea, cuando yo despacho una receta y le dan prednisona a un paciente, y el paciente me pregunta, ¿para qué me lo daría el doctor? Es una pregunta muy difícil. Porque hay que empezar a leer la hoja, ¿no es cierto?, porque no sé si tiene una enfermedad autoinmune, no sé si tiene un cuadro respiratorio, etc. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones.
Ahora, el mayor problema que nos vamos a encontrar entonces es que tenemos muchos corticoides. Sin lugar a dudas, el más importante, ¿cuál es para usted? ¿Cuál es el más importante? Prednisona. Entonces, quiero que en su cabeza no se olvide de la prednisona, grave. La prednisona, fíjese, es 4 veces más potente que el cortisol. Sin embargo, la dexametasona es la más potente, 25 veces más potente. Pero de la prednisona no se olvide de algo. La acción mineralocorticoide del cortisol es 1 y de esta es 0,8. Por lo tanto, tiene una buena potencia mineralocorticoide, lo cual significa que va a tener una función similar, ¿no es cierto?, a la aldosterona, entre comillas. Retención de sodio y agua y aumento de la volemia. ¿Y eso qué le va a llevar? Que el paciente además pueda tener edema y lo otro importante, aumento de la presión arterial. Por lo tanto, también el tema de la hipertensión también es un tema, ¿no es cierto?, que uno tiene que mirar, ¿no es cierto?, en los pacientes cuando usemos terapia con glucocorticoides. Bueno, y los efectos laterales, uno importante es la supresión del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, que es un efecto que se ve a largo plazo, vimos un efecto tipo C, se da, ¿no es cierto?, con el uso crónico de los corticoides. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos prácticamente todo lo que hablamos en el metabolismo, ¿no es cierto?, la hipertensión, las estrías, mala cicatrización, bueno, adelgazamiento de la piel, sobre todo, ¿no es cierto?, también en las terapias tópicas, hipertensión arterial, osteoporosis, que es el más grave, hiperglicemia. Es decir, si uno observa, los inmunosupresores tienen gran cantidad de efectos laterales. Entonces, como estos efectos laterales se nos van a dar con el uso prolongado, lógicamente estas terapias que vamos a usar por largo periodo de tiempo prednisona van a hacer, ¿no es cierto?, que no podamos usar siempre prednisona. Por lo tanto, tenemos otras terapias que van a ser, ¿no es cierto?, las terapias que vamos a poder usar como alternativas a la corticoterapia. Y ahí tienen el monito todos los efectos laterales. Algo importante, activa las bombas sodio-potasio TPasa. Por lo tanto, algo que no está, pero no hay nunca que olvidar, es que la terapia con corticoides puede producir hipocalemia. Por lo tanto, el potasio es un electrolito importante, ¿no es cierto?, de observar. Bueno, lo que habíamos visto, edema, hipertensión arterial, osteoporosis, bueno, glaucoma, ¿no es cierto?, aumenta la presión intraocular también, distribución de la grasa, lo que veíamos recién, aumento de los riesgos de diabetes, aumento de la glucosa, la acción inmunosupresora hace que haya un aumento también en el riesgo de infecciones, etc. Presentaciones, tenemos presentaciones orales. Lo más importante, ¿no es cierto?, es la hora de administración. ¿Cuál es la mejor hora para que podamos recetar prednisona? 8 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué 8 de la mañana? Porque ahí está el pic de cortisol, ¿no es cierto? No nos olvidemos que tiene un ritmo circadiano el cortisol, que el pic es a las 8 de la mañana, hay un pic aprox a las 4, pero el de las 8 de la mañana es el más importante. Y lógicamente cuando nosotros usamos terapia de prednisona inhibimos el eje. Por lo tanto, cuando nosotros damos la prednisona, vamos a querer, ¿no es cierto?, que simule la liberación fisiológica, el pic máximo a nivel de las 8 de la mañana. Por lo tanto, si vamos a usar dosis de 20, 30 miligramos, a lo mejor la vamos a usar por una vez en la mañana, y si usamos dosis, no sé, de 60, a lo mejor vamos a usar 40 y 20 en la noche. Pero la dosis más alta siempre va a ir, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana aproximadamente. Porque lo importante es por varias patologías musculoesqueléticas, enfermedades reumáticas, enfermedades del colágeno, parálisis facial, inflamaciones de etiología no infecciosa que no respondan a los antiinflamatorios, inflamaciones crónicas de diversas causas, inflamación de tejidos blandos, es decir, mucho uso, ¿no es cierto?, de corticoterapia en estos pacientes.
Y lo que sí es importante, aquí ya lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, es cuando supriman la terapia con corticoides, no podemos hacer una supresión brusca del tratamiento, porque si no, ¿no es cierto?, vamos a producir daño a nivel suprarrenal. Eso significa que la dosis la van a disminuir en forma paulatina, puede ser bajando la dosis día por medio, etc. Pero la idea básica es que el eje fisiológico se vaya recuperando lentamente a medida que vamos bajando, ¿no es cierto?, la dosis, para no generar daño, ¿no es cierto?, a nivel suprarrenal. Dos muy usados son inhibidores de la síntesis de nucleótidos. Estos son otros inmunosupresores. Tenemos dos, ¿no es cierto?, aciatropina y leflunomida. Fíjese que básicamente estos medicamentos inhiben síntesis de purina y pirimidina, que son bases, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para la síntesis de DNA. Y lógicamente el linfocito necesita DNA en la fase S del ciclo celular. ¿Para qué? Para que pueda haber proliferación de linfocitos, pueda haber expansión clonal de linfocitos T. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es justamente inhibir la síntesis de DNA en el ciclo celular. Eso es lo que vamos a hacer con aciatropina y leflunomida. Y vamos a partir por aciatropina. Fíjense que aciatropina es un análogo de purina y es un profármaco que por reacciones metabólicas con grupos tioles, ¿no es cierto?, se transforma en 6-mercaptopurina. Ahí sale, ¿no es cierto?, tiene una buena absorción oral la aciatropina, tiene un tiempo de vida media de 1 a 5 horas, pero fíjense que la 6-mercaptopurina es el metabolito activo de aciatropina. Ahora, esta 6-mercaptopurina, una de sus vías metabólicos es por esta enzima transferasa, transformándola en ácido tioinosínico, y este ácido tioinosínico es finalmente el que disminuye la síntesis de adenina y guanina y va a disminuir finalmente la síntesis de ADN, que es necesario, ¿no es cierto?, para la proliferación de linfocitos T y B, pero la mayor sensibilidad está sobre los linfocitos T. Pero un solo cuidado que hay que tener, porque también, ¿no es cierto?, la mercaptopurina tiene otra vía de degradación a través de una enzima que no está puesta acá, y esa enzima se llama xantino-oxidasa. ¿Les suena por algo la xantino-oxidasa? ¿Vieron gota? Lo que pasa es que uno de los medicamentos que se ocupa en el tratamiento crónico de la gota es alopurinol. Y el alopurinol inhibe a la enzima xantino-oxidasa. Por lo tanto, evitar el uso concomitante, porque si inhibimos la enzima xantino-oxidasa, esta vía de degradación metabólica va a estar suprimida, ¿no es cierto?, en el caso de aciatropina. Y lo otro, que inhibe también la acción de tratamientos de anticoagulantes orales. Por lo tanto, también hay que tener cuidado cuando ocupemos aciatropina. Entonces con el alopurinol va a hacer que no funcione la disminución Y aumenten de la los niveles de mercaptopurina. Entonces va a haber una mayor disminución de la síntesis de ADN. Claro, aumentar el. ¿Y qué pasa si no podemos usar taco porque alteran la coagulación? ¿Qué van a usar? Ya que vienen de hemato. ¿Qué tienen aparte de los tacos? Los nacos. No los narcotraficantes. Sí, porque aquí la interacción de aciatropina es con taco, es decir, que tuvieran un paciente con aciatropina y taco, es decir, warfarina, acenocumarol, pero tienen los tacos, como rivaroxaban, apixaban, etcétera, que eso actúan directamente en la cascada de la coagulación. Por lo tanto, ¿lo vieron? ¿No? Ah, ya que no. Que hemato fue ultra mega concentrado y reducido. Ya.
Pero es importante eso porque resulta que todos los problemas que vemos del taco, de las hemorragias y todo eso, se ven hoy día superados usando Rivaloxaban, que es un inhibidor directo de la coagulación sanguínea. A diferencia de lo que vieron ustedes los tacos, que los tacos, ¿no es cierto?, son dependientes de vitamina K, de los factores de la vitamina K de la coagulación. El 2, el 7, el 9 y el 10. Perfecto. Fíjese que dentro de los usos terapéuticos puede ser usado como agente ahorrador de corticoides. ¿En el sentido? ¿Qué sentido? Que podríamos usar terapia asociada entre prednisona y aciatropina para bajar las dosis de corticoterapia por la frecuencia de efectos laterales. Se ocupa también en prevención de rechazo en pacientes trasplantados, en artritis reumatoidea severa, en enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, que lo van a ver a fin de año en enero, en el verano con 38 grados. El efecto lateral más importante, que no quiero que se les olvide, es mielosupresión. ¿Cómo se traduce la mielosupresión en sus pacientes? ¿Qué podría presentar su paciente si hace una mielosupresión? ¿Ah? Pancitopenia. ¿Y eso qué significa? De las tres series, es decir, agranulocitosis, leucopenia y anemia. Pero el rasgo general es pancitopenia. Por lo tanto, ahora, la mielosupresión que genera... La mielosupresión que genera, ¿no es cierto?, este medicamento puede verse disminuida, ¿no es cierto?, se puede revertir si nosotros bajamos la dosis de aciatropina o bien, ¿no es cierto?, si suprimimos el medicamento. Podríamos reversar, ¿no es cierto?, la mielosupresión. Y hepatotoxicidad se ha visto, pero con uso prolongado, pero en poca cantidad de pacientes. Está dentro de la descripción, que no hay que olvidarlo, pero lo más importante es la mielosupresión. Y lo otro, ¿no es cierto?, es leflunomida, que fíjese, tiene características importantes. Tiene un tiempo de vida media muy largo, de 15 días. Y eso sí que es importante, porque si uno se va para segundo año, si tenemos un tiempo de vida medio largo de 15, vamos a tener una concentración estacionaria a los 2 meses. Entonces, por ejemplo, para la leflunomida está, ¿no es cierto?, la posibilidad de usar dosis de carga. Porque con 2 meses esperar es mucho. Necesitamos llegar rápido a la concentración estacionaria. Leflunomida inhibe a esta enzima, la uridina monofosfato ribonucleóide. No se vayan a vender la enzima de memoria. No se aprendan tonteras, ¿ya? Acuérdense sí que lo que inhibe la etapa, ¿no es cierto?, de G1 a S, ¿no es cierto? Ahora, no tiene una acción citotóxica la leflunomida, por lo tanto, ¿no es cierto?, inhibe esta etapa e inhibe finalmente la expansión clonal de los linfocitos. Y otra cosa importante, que como no tiene acción citotóxica, la ventaja que tiene la leflunomida sobre el anterior es que no tiene, ¿no es cierto?, un efecto de mielosupresión importante, no es un efecto lateral importante para la leflunomida. Usos similares: artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, en caso de trasplante, etc. Y lo más importante, 5% de los pacientes alteraciones hepáticas, 20% de los pacientes disminución del peso corporal basal y un 10% de alopecia que es reversible con la discontinuación del tratamiento. Pero son importantes porque si ustedes leen un libro van a encontrarse con 100.000 efectos laterales. Pero siempre, les vuelvo a reiterar, solo en su vida profesional, nunca se olviden de solamente aquellos que son con un porcentaje alto. Muy usado, metotrexato. Otra quitamos. ¿El metotrexato también es de los inhibidores de la síntesis de nucleótidos? No, los inhibidores de la síntesis de base son leflunomida y aciatropina. Metotrexato.
Fíjense una cosa importante, lo que veíamos recién. Esta estructura química de acá arriba es del ácido fólico. Esta estructura de acá abajo, metotrexato. Es decir, una estructura química muy similar. Mecanismo de acción de metotrexato. Difunde en forma pasiva, ¿no es cierto?, al interior de la célula y se transforma en metotrexato poliglutamato. Ese metotrexato poliglutamato inhibe a la enzima de hidrofolato reductasa. Por lo tanto, inhibe la formación de tetrahidrofólico y va a inhibir a esta enzima la timilato sintasa, lo que finalmente va a inhibir la síntesis de timina. Y por otro lado, inhibe a esta enzima, la transformilasa, que va a inhibir el paso de discar a faiscal y finalmente lo que va a inhibir es la síntesis de purinas. Por lo tanto, va a inhibir finalmente la síntesis de ADN. Ahora, aumenta la concentración de adenosina, que es un potente inhibidor de función de neutrófilo y de producción de interleuquina. Ahora, este es básicamente, por lo tanto, el mecanismo de acción de metotrexato. Lo que no se tiene tan claro es la acción antiinflamatoria que pueda generar, ¿no es cierto?, metotrexato, y ahí hay algo que es eso de ahí, que muestra lo mismo de recién. Cuando nosotros inhibimos, ¿no es cierto?, a la enzima transferasa y evita el paso de cara a faiscal, se va a acumular, ¿no es cierto?, el AMP cíclico, y una vez que haya mucho al interior de la célula AMP cíclico, va a ser liberado, ¿no es cierto?, y se va a desfosforilar y se va a transformar en adenosina. Fíjense que la adenosina, según el receptor de los linfocitos, activa, ¿no es cierto?, el GTP, aumenta el AMP cíclico, la proteína Ka, y en el fondo va a inhibir finalmente a este factor NF-K-B, que en el fondo lo que va a hacer es inhibir la síntesis de citoquinas. Por lo tanto, su acción antiinflamatoria tiene que ver también metotrexato. Yo diría que de los inmunosupresores, metotrexato es uno de los más utilizados. ¿Se usa? Sí, diga. En un hemograma es el recuento de linfocitos de los linfocitos no debería bajar, ¿no? Porque no se están destruyendo, solo se están inhibiendo. En el fondo hay apoptosis de linfocitos. O sea, sí van a bajar. Sí, va a haber apoptosis de linfocitos. Ahora, ¿cuáles van a bajar? Los T principalmente. Sí, los T principalmente, porque hay mayor sensibilidad a T en los inmunosupresores. Van a bajar los B, pero poco. Metotrexato lo vamos a usar entonces en artritis reumatoide, artritis crónica juvenil y psoriática, rechazo de injerto, etc. Pero uno de los RAM que puede producir es depresión de la medular. Por lo tanto, lo más importante que no tienen que olvidar de metotrexato, que hay que suplementar, por lo tanto, con ácido fólico. El ácido fólico se usa diario, todos los días. En cambio, metotrexato generalmente se da una dosis semanal. Y se dan 4 tabletas de una vez de metotrexato. Viene de 2,5 miligramos, son 10 miligramos en dosis única una vez por semana, con suplementación de ácido fólico. Ayer leía que hay mucho problema, ¿no es cierto?, de gente que se equivoca, ¿no es cierto?, porque no entiende eso, que tiene que usar una dosis semanal y piensa que es diaria. Como la vitamina D. Claro, entonces se genera, ¿no es cierto?, algún problema, ¿no es cierto?, en los pacientes. Lo otro que puede haber es hepatotoxicidad, úlceras orales, también náuseas, vómitos y diarrea. Pero sin lugar a duda la depresión medular es el RAM más importante, pero nosotros eso lo suplementamos con el ácido fólico y de esa manera evitamos, ¿no es cierto?, este RAM. La hepatotoxicidad en general con los inmunosupresores siempre es posible, pero como usamos en forma prolongada, siempre entonces tengan cuidado y hagan alguna prueba hepática, ¿no es cierto?, para ver que no esté alterada la parte hepática. Opiáceo. Los opiáceos, ¿no es cierto?, vienen de esta planta, la amapola,
Y hay muchos alcaloides que sacamos, ¿no es cierto?, desde la amapola. Según el origen, tenemos los naturales, los tres importantes: codeína, morfina, noscapina. El semisintético me lo voy a saltar, pero sí me voy a ir a los sintéticos, que sí son importantes: tramadol y el famoso fentanilo, ¿no es cierto? Que ahí es donde, ¿cómo se llama esto?, los zombies de Estados Unidos, con fentanilo. Fíjense una cosa importante: tenemos receptores delta, kappa y mu, y fíjense que hay en distintos tejidos. El más importante son los receptores mu, pero están, ¿no es cierto?, a nivel gastrointestinal, a nivel respiratorio, en la inhibición del dolor, en la motilidad vesical, en la diuresis, etc. Eso significa que en los opiáceos nos vamos a encontrar con dos cosas: con el más potente de los analgésicos, pero también con muchos efectos laterales. Vamos a ver que tenemos terapias coadyuvantes, ¿no es cierto?, en estos tratamientos. Y una cosa importante: no hay que tenerle miedo a los opiáceos. Lo que hay que tenerle miedo es a los pacientes que usan opiáceos, ¿no es cierto? Pero ustedes, que son médicos, no tienen por qué tenerle miedo a los opiáceos. Yo siempre he dicho que a veces es menos dañino un opiáceo que un AINE. Eso quiero que siempre no se les olvide. El mecanismo de acción tiene dos mecanismos de acción: uno presináptico y otro postsináptico. Fíjense que ahí, cuando se une, ahí dice morfina, a un receptor mu en la neurona presináptica central, que lo que pasa, inhibe a la adenilatociclasa, por lo tanto el ATP no se transforma, baja el AMP cíclico, y eso evita, ¿no es cierto?, que ingrese calcio al interior de esta neurona presináptica. Si no hay calcio, no va a haber liberación de neurotransmisor. ¿De qué neurotransmisor? Neurotransmisor de tipo excitatorio, como glutamato. Y en el postsináptico también inhibe a los receptores mu, pero ahí en el fondo no es que lo inhiba, sino que produce salida de potasio, ¿no es cierto?, desde la neurona postsináptica, y produce, por lo tanto, el bloqueo del ingreso de calcio, y produce, ¿no es cierto?, una hiperpolarización de la neurona postsináptica. Se dice que supuestamente el mecanismo de acción presináptico es más importante que el postsináptico, pero ambos contribuyen a los efectos de los opiáceos. Fíjense que en la potencia de los opiáceos tenemos codeína, no nos olvidemos de tramadol, no nos olvidemos de morfina, y mire el fentanilo, 100 veces más potente que la morfina. Para que así entonces tengamos cuidado, ¿no es cierto?, con el manejo de fentanilo a nivel hospitalario. Se sabe que aquí hay muy mal uso de fentanilo. De hecho, ustedes que van a ser profesionales de los hospitales, muchas muertes, ¿no es cierto?, que ocurren en los hospitales justamente por fentanilo, ¿no es cierto?, por adicción. ¿Profe? ¿Y para qué se ocupa el sulfentanilo? En general, fentanilos son más de UCI, se ocupan mucho en sedación en UCI. Para cuando hacemos, colocamos justamente lo que estábamos hablando recién, ¿qué cosa? ¿Intubación? Para intubación, esas cosas. Y en sedación en UCI. Ahí es donde más ocupamos fentanilo. Yo no sé si fentanilo se maneja en los ¿cómo se llama abajo? En los, ¿cómo se llama? No pasillos, ¿cómo se llama? Con medicina interna, tiene un nombre. ¿En endoscopía? No. Pasillo, pensionado sin tener. En sala. En sala. Tenemos entonces, fíjese, agonistas puros como la morfina, agonistas parciales como la buprenorfina, que aquí tenemos presentación en parche en Chile. Tenemos otros de acción distinta, codeína, tramadol, y tenemos, muy importante, antagonistas de receptores opiáceos, naloxona. Eso no se les puede olvidar, porque la naloxona está en el campo de paro y por lo tanto sirve para intoxicaciones por opiáceos. Entonces la naloxona, por favor, veamos. Dentro de las acciones, estos medicamentos aumentan el umbral del dolor, como es el caso de la morfina,
Y lo que veíamos recién está, ¿no es cierto?, en el tercer peldaño de la escala de la O, con un EVA de 7 a 10. Ojo, porque también aquí tenemos otro problema, porque codeína, ¿no es cierto?, y noscapina son opiáceos que tienen acción antitusígena para tos seca. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, estos pacientes que empiezan a usar. Ahora nosotros controlamos los jarabes para todo y todo, pero al final son muy hábiles. Hace un tiempo teníamos muchos problemas. Fíjense, curiosamente les voy a contar algo como íntimo, entre comillas, pero muchos de los pacientes que tienen esta adicción a veces son muchos test, ¿no es cierto?, que trabajan en los hospitales. Entonces todos estos papelitos de hoja de roleo que andan sueltas, ¿no es cierto?, las transforman en recetas, sacan timbre, hacen recetas, etc. Entonces nosotros cada vez tenemos que ponernos más pesados con las recetas y poco menos que venga firmado por el presidente hoy. Y se usa poco, el que más son a base de codeína. Porque por ejemplo el Tapsin trae noscapina. Sí, pero dosis baja. Lo otro también que producen, ¿no es cierto?, por la unión a los receptores MU, náusea y vómito. Fíjese que náusea y vómito, quiero que no se le olvide, es uno de los efectos laterales más frecuentes. Por lo tanto, cuando usted le dé un opiáceo a un paciente, dígale que náusea puede tener náusea. Es decir, no es algo que va para que deje el tratamiento. Al principio puede generar náusea y vómito, pero ahí lo que hay que usar es terapia coadyuvante. Es decir, a un paciente que tenga náusea y vómito por los opiáceos, vamos a tener que ocupar antieméticos como por ejemplo, ¿no es cierto?, domperidona o ondansetron, ¿no es cierto?, que son dos antieméticos importantes para usar en estas terapias coadyuvantes. Por otro lado, el efecto sedativo es muy importante. La depresión, ¿no es cierto?, que produce el efecto sedativo. Cambio en el estado de ánimo, puede haber euforia, como puede haber disforia. Depresión respiratoria es lo que limita el uso. Es decir, se nos podría morir un paciente entonces finalmente por una depresión respiratoria por sobredosis, ¿no es cierto?, por opiáceos. Y otro efecto lateral que no quiero que se olviden, produce estreñimiento. ¿Por qué le digo eso? Porque usted el día de mañana va a usar mucho tramadol, que es un opiáceo intermedio, débil. Y como los pacientes lo usan por periodo y se lo dan por 2 por 3 meses, generalmente presentan estreñimiento. Por lo tanto, cuando usted le dé una terapia hacia un paciente, preocúpese de dar una terapia coadyuvante. La terapia coadyuvante más usada aquí puede ser lactulosa, ¿no es cierto? Y lo otro, los polietilenglicol, los PEC. El PEC 3350 es otra de las terapias coadyuvantes, ¿no es cierto?, que deben usar cuando usen, ¿no es cierto?, terapias a base de opiáceos. Produce aumento del tono del músculo detrusor y del esfínter vesical, lo que se puede traducir en retención urinaria. Importante, miosis de gran intensidad. De hecho, ¿no es cierto?, dentro de la triada de intoxicación por opiáceos, la miosis es uno de los factores de la triada. Así que es muy importante la miosis. Sobre la piel, fíjese, pueden producir liberación de histamina, lo que genera, ¿no es cierto?, vasodilatación de cara y cuello, y puede producir prurito y sudoración. Ahora, esa liberación de histamina también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el efecto broncoconstrictor que puedan generar, ¿no es cierto?, este tipo de medicamentos, los opiáceos. Ahí, por ejemplo, uno que van a usar mucho, y por eso se lo traigo porque es el más importante, el más usado, tramadol. Es un analgésico débil y es un agonista débil del receptor MU. Tiene buena absorción oral. Los efectos secundarios son semejantes a los opiáceos.
Y aquí, fíjense una cosa importante, el uso crónico produce tolerancia. ¿Sabe por qué se lo traigo a colación? Porque resulta que obviamente la tolerancia, ya vimos, significa en palabras simples ir aumentando la dosis para mantener el efecto. Y aquí tenemos un problema, por eso siempre cuando sean médicos sean cuidadosos en algunas cosas. Porque por ejemplo, le dicen a los pacientes, a algunos médicos que no, sigo usando siempre tramador, cómprelo sin receta, ¿no? Y nosotros, vamos que lo jodemos con la receta. No, tiene que tener receta. Esa receta se la ha librado, no le sirve. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no es cierto? Si no, este paciente puede estar con tramador toda la vida, va a generar tolerancia más todos los problemas que generan los opiáceos. ¿Ah? Entonces, hay que tratar también que el paciente vuelva a la consulta. Porque si usted le da, ¿no es cierto?, tratamiento para 6 meses, ese paciente va a volver en 1 año, no en 6 meses. Entonces, ojo, ¿no es cierto?, porque produce tolerancia, pese a que hay muchos médicos que dicen que no produce tolerancia. Pero sí se ha visto que produce tolerancia, venta con receta simple retenida. El mecanismo de acción es un agonista de los receptores opiáceos MU, pero ojo, porque también produce inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Que si usted piensa, perdón, este mecanismo de acción tiene que ver mucho con la acción de los antidepresivos. Es el mecanismo de acción de los medicamentos antidepresivos. Y vamos a terminar diciendo lo siguiente, que quizás es lo más importante de esta clase. Que no se olviden entonces, primero, dependencia. ¿No es cierto? Fíjense ese monito como está ahí atado al vinacho, a todo. Síndrome de abstinencia si la droga se retira abruptamente o si se administra un antagonista. Entonces, aquí también tenemos que tener cuidado, porque fíjese que todos estos pacientes que usan codeína, jarabe para la tos, cuando no lo pueden adquirir, pasa justamente esto, es decir, andan desesperados. Como dice uno vulgarmente, andan arriba de la pelota. Segundo, tolerancia, otro de los fenómenos que se puede dar, ¿no es cierto?, como vimos con estos medicamentos, que es aumentar la dosis para mantener el efecto, que son físicos, pero lo más problema que tenemos es la adicción, que ya es un fenómeno psicológico, y fíjese, es un deseo irresistible, aumento de la dosis, tremenda preocupación para adquirir la droga, venta de droga, uso continuado a pesar del daño, ¿no es cierto? Y este bonito es bueno, ¿no es cierto? Porque fíjense, ahí tienen la dependencia psíquica y física, ahí el síndrome de abstinencia y ahí la tolerancia, ¿no es cierto? Un porrito, un porro y un porrón. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener la misma actividad inicial. Entonces no se olviden que la dependencia, la tolerancia y la adicción son uno de los problemas que tenemos cuando usamos opiáceos. Ahora, ¿qué pasa con la presión arterial en general? Que se me pasó por ahí, no la vi. Pero en general, ¿no es cierto?, tienden a producir hipotensión por la misma vasodilatación que producen por la liberación de histamina. Por lo tanto, fíjense que curiosamente, por eso le digo, no le tengan miedo a los opiáceos, porque a lo mejor un paciente hipertenso, complicado, hecho de Salonine como acción analgésica, le va a convenir mejor usar en forma controlada por ustedes un opiáceo como por ejemplo tramadol, asociado a lo mejor a paracetamol. Ahora, que le va a dar náusea al principio, etcétera, bueno, pero eso es el costo, ¿no es cierto?, de la presión. Es decir, una cosa en función de la otra. Ahora, en el síndrome de abstinencia, estos pacientes pueden tener agitación, pueden tener insomnio, pueden tener sudoración, irritabilidad, ansiedad y muchos dolores musculares. Yo en estos personas que se desesperan con los jarabes de codeína, yo he visto sudoración, irritabilidad, desesperación, ansiedad, agitación, todo. Prácticamente entran así como locos a la farmacia y salen como locos también. Es decir, yo lo digo así, pero realmente es un tema, porque ¿cómo lo controla usted a ese paciente?
Y el problema, yo le digo, ustedes que son de salud tienen que cuidarse mucho, porque lógicamente el personal de salud es el que tiene más acceso a las recetas, más acceso a los medicamentos. Cualquier persona, ¿eh? No solo usted, el médico, el dentista. Es que para que sufran. Por lo tanto, importante. Y nada más, porque por eso está bueno. Entonces, esta es hartas clases, ¿no? Te voy a mandarle preguntas de todas las clases, pero más o menos fíjese lo que le dije, ¿no? Esto, donde le marqué lo más importante de esta clase. Quiero que se queden los nombres, se los van a aprender a lo mejor más adelante de los medicamentos. Además que el nombre es perfecto. Claro, si igual sabe el Salvador, la Guadalajara.